Bienvenidos a las jornadas multidisciplinares de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Mi nombre es Iván y estoy aquí en representación de la asociación. Con nosotros también está Rui, que ha sido el encargado de gestionar este proyecto al completo. Gracias por tu esfuerzo, compañero. Te cedo la palabra para que nos presentes a los ponentes de esta segunda jornada dedicada a la discapacidad y segunda actividad en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hola Iván, Adelante, compañero. ¿cómo estamos? Mira, decirte Iván que hoy muchos de nuestros compañeros se sentirán reflejados en los testimonios y experiencias de los ponentes que en breve participarán en la temática sobre discapacidad y segunda actividad. Dejar claro que ellos, tanto Vicente como José Antonio y Salva, llevan muchos años luchando contra el sistema, que conocen de primera mano los entresijos de la ley, esa ley que en muchos casos dejan en la calle a muchos compañeros, truncando así su vida policial. Sin más, esperamos que os guste y que podáis aprender de la mano de estos magníficos ponentes. Por un lado tendremos la primera ponencia, Iván, la dará Vicente Flores Calero, que es compañero, ex agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que tiene una discapacidad sobrevenida tras sufrir un accidente en acto de servicio. Ya te digo que es gente con mucha experiencia. Es graduado universitario en Prevención y Seguridad Integral y máster en Prevención de Riesgos Laborales y es presidente de la Asociación para la Integración de Policías Locales con Discapacidad IPOL. Hablarán bastante sobre estas charlas, sobre el papel importante que realiza esta asociación, sobre todo ayudando a compañeros y orientando también en casos de acoso laboral. Tendremos en segundo lugar a José Antonio Domingo García, compañero de Madrid, licenciado en Derecho y diplomado en Trabajo Social, que actualmente está ejerciendo su labor en puesto operativo en la Policía Local de Madrid, en Puente Vallecas. Y después, para finalizar, tendremos a Salvador Avilés Ayala, Policía Local en Situación Administrativa Especial de Segunda Actividad, que es miembro directivo de IPOL, diplomado en Criminología y técnico superior en Medio Ambiente. Ya te digo, 3 ponentes de primer nivel y 3 ponentes que nos dejarán con los pies en la tierra y nos informarán del peligro que hay en la actividad policial, que en cualquier momento nos podemos quedar en la calle. Sin más, Vicente, buenas, Salva y José Antonio, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Rui. Hola, buenas tardes, Rui, muy bien. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Nada, un placer como siempre. Vicente, empezamos contigo. Espero que nos pongas en situación y que realmente, ya como dije anteriormente, los compañeros, muchos de ellos estarán reflejados en tu testimonio y en el de los demás. Así que adelante, cuando quieras. Eso espero. A ver. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a una asociación, la Asociación para un Policía para el Siglo XXI y a todos los ponentes, bueno, oyentes que nos estéis escuchando. Dicho esto, la ponencia de la cual voy a hablar yo hoy en la conferencia se trata de la segunda actividad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Voy a compartir pantalla. Voy a hacer una charla que quiero sobre todo suscitar y que genere ciertas inquietudes a los agentes de policía y que genere esa inquietud para saber bueno, cuál es la situación en la que se encuentran ante un posible caso de una discapacidad sobrevenida. ¿Vale? Dicho esto, lo primero que tenemos que ver es que si en el caso que tengas una discapacidad sobrevenida o una enfermedad y tengas que decidir pasar a la segunda actividad, lo primero que me viene a la cabeza
por las vivencias tanto que a nivel personal como la de los compañeros que atendemos a través de la asociación de AIPOL, es que estás en medio de un desierto, solo. Es una travesía por el desierto. O sea, el apoyo que tienes por las administraciones en este sentido es escaso o nulo. Yo creo que con la imagen es lo que yo quiero transmitir. Dicho esto, tendremos que saber qué es la segunda actividad. Mucha gente entendía que la segunda actividad es que vamos a pasar a, pues no vamos a hacer noches o vamos a estar en puestos, pues bueno, de lunes a viernes o solo mañanas. Bueno, no, esto no es la segunda actividad. El concepto de la segunda actividad viene dado porque en nuestra profesión hay un riesgo, hay una serie de riesgos innatos por la profesión, ¿vale? Que requieren de por sí pues unas actitudes psíquicas y físicas, así por eso yo pongo las imágenes. Tienes que estar bien de mente y de cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestras funciones son eminentemente operativas y por el propio riesgo y la penosidad de nuestras funciones requiere que estés capacitado. ¿Cuáles son esas funciones operativas? Pues básicamente se resumen en 4, que sería la práctica de una detención, la conducción de un vehículo policial, preservar tu integridad física y la de un tercero. Esta imagen que veis aquí del niño y del mayor viene a justificar pues, lo anteriormente descrito. Evidentemente, cuando entramos con 20 años, nuestra capacidad física y psíquica está pues, en unas condiciones mucho más óptimas de que cuando estás a punto de jubilarte. Eso es evidente. La propia célula biológica tiene un deterioro con el paso del tiempo. De ahí que en nuestra profesión esté regulada la situación administrativa especial de segunda actividad, como puede ser también los mineros. ¿Por qué? Porque en la realidad nuestra profesión, como ya hemos dicho antes, en esas funciones meramente operativas y que son de riesgo y con cierta penosidad, pues por desgracia tenemos accidentes. Creo que las imágenes y de los sucesos de casos de diferentes compañeros son bastante significativas. Aquí tenemos un compañero de Policía Nacional. No siempre tiene que ser por accidente laboral. Esto ya entrarán mis compañeros que posteriormente harán las charlas, también las conferencias, van a entrar más en detalle. Pero puede ser por accidente de trabajo o no, o por una enfermedad profesional. Este es el caso de Rafael Prieto, un compañero de CNP que perdió una pierna en un accidente de moto. Este es Juanjo, nuestro compañero de la Guardia Urbana, al cual lo dejaron tetrapléjico tras tirarle un tiesto en la cabeza en una desocupación de una casa ocupa. Y este es un compañero militar que mientras estaba haciendo los entrenamientos, eran TEDx, sufrieron un accidente en el cual fallecieron 5 compañeros suyos, además de él de perder la vista. No son los únicos casos. Quiero la importancia de estas imágenes porque el mensaje que se quiere trasladar es que nadie está exento. Nadie. Cuando digo nadie es nadie. Esto no entiende de cuerpos. Si bien antes hemos tenido un policía nacional, un guardia urbano y un militar, también tenemos policías autonómicos, como el caso de Evaristo Camacho, el cual perdió el brazo, era escolta y tuvo un accidente de moto y se le seccionó el brazo con el quitamiedo. Juan Cadenas, que es compañero también de nuestra asociación, y el cual sufrió un ojo en acto de servicio, o incluso en un simple control de alcoholemia tan rutinario en el cual el mero hecho de acercar la mano al ciudadano puedes perder una falange de un bocado. Estas son situaciones reales y que nos pueden pasar a nosotros también. Aquí tenemos más casos de un Erchaina, de compañeros de Mossos, el cual fueron a un servicio sencillo y al final fueron recibidos a tiros. Compañero de Madrid que tenía ELA y ha estado trabajando hasta relativamente hace poco, y nuestro compañero de policía local de Figueras, Jordi, el cual sufrió pues, un accidente por un conductor en estado de embriaguez y el cual también es doble víctima porque su padre policía también falleció en un control de alcoholemia, el cual le mató un conductor ebrio. Eso sería una discapacidad, ¿vale?, que nos daría lugar a una segunda actividad, pero también nos encontraríamos el caso de que mueren compañeros a raíz de servicios
Y eso no solo afecta a esa persona, no es el colofón que ha fallecido ese compañero, sino eso genera alrededor suyo también una serie de riesgos psicosociales también en su entorno. El mero hecho de que tú una intervención y tu compañero pues haya sido asesinado, eso a ti te va a generar también un estrés y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el caso del compañero que fue tiroteado no hace mucho en Gabá, su compañero que también recibió un tiro, pues estuvo de baja durante largo tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues dicho todo esto, con ejemplos de lo que nos puede suceder, pues nos haceríamos la pregunta de cuál es la situación actual en nuestro cuerpo. Porque aquí hemos hecho una radiografía genérica de diferentes cuerpos y diferentes problemáticas o accidentes, tanto accidente de trabajo como enfermedad común como enfermedad profesional. ¿Qué pasaría? Pues esto es lo que nos tiene que quedar claro. Hay que pedir ayuda cuanto antes. Los plazos y los términos a la hora de presentar recursos y batallas judiciales que entras en un laberinto son muy importantes. Y de ahí entiendo yo la gran ayuda que pueden prestar desde la asociación en la cual pues, los compañeros estamos trabajando. Hay que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque cada cuerpo, esto es un laberinto, cada cuerpo está regulado por una ley específica de segunda actividad. Policía Nacional tiene la suya, Guardia Civil tiene la suya, Mossos d'Esquadra, el China, Foral, y en el caso de Policía Local esto ya es para dar de comer aparte. ¿Por qué? Porque cada cuerpo y cada comunidad autónoma tiene una regulación específica. Unas que pueden ser mejores y otras que pueden ser peores. En líneas generales suelen ser malas todas. Desde un punto de vista algo más normativo o teórico, bueno, tenemos que tener en cuenta que el 70% en nuestra profesión, que ya es de alto riesgo, aunque algunos no lo quieran reconocer, el 70% de discapacidades severias tienen su origen en el mundo laboral. Imaginaros en nuestro oficio. Bien, la segunda actividad, ¿dónde está recogida? Como normativa marco, que es la que tenemos nosotros, viene regulada en la Ley Orgánica 2/86. En el caso de las policías locales, está recogida en el título 5. Si bien es cierto que luego en los diferentes cuerpos viene desarrollada normativamente en sus diferentes leyes y decretos. Por eso, cada comunidad, puede ser Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias, es decir, las 17 comunidades autónomas, mediante una regulación específica con rango de ley orgánica, como puede ser la ley de coordinación de policías locales de Andalucía, de Aragón, de Cataluña, de Castilla de la Mancha, han hecho una regulación específica. Y luego los ayuntamientos están regulados en base a su autonomía, lo desarrollan aquellos que lo han desarrollado mediante un reglamento de segunda actividad. La segunda actividad se puede solicitar desde diferentes situaciones, bien sea por una incapacidad permanente o bien a veces incluso por una situación permanente temporal. En nuestro caso voy a hacerlo una pincelada rápida porque aquí va a entrar luego posteriormente nuestro compañero Salva. En el caso de incapacidades permanentes tenemos diferentes grados, situaciones administrativas. Sería la incapacidad permanente parcial, que esta mayoritariamente jamás te van a expulsar del cuerpo. Luego tendríamos la incapacidad permanente total, que esto equivaldría a un 55%. Como veis aquí es en función de qué grado de discapacidad te reconozcan, sería una retribución económica diferente de prestación. Mejor dicho, una prestación económica diferente. En el caso de la incapacidad permanente parcial serían 24 mensualidades y continuarás trabajando. En el caso de la incapacidad permanente total, mayoritariamente los ayuntamientos o cuerpos están expulsando. En el caso de incapacidad permanente absoluta y grave invalidez, pues tendrías hasta un 100% o un 150% de la base de cotización, ¿vale? Esto viene originado por las situaciones que había descrito anteriormente. Por un accidente de trabajo, una enfermedad común, una enfermedad profesional. ¿Dónde quería llegar a todo esto? Vale. Yo me quiero centrar también en la ponencia, básicamente en la normativa que tiene de rango superior y que nos afecta también a todos los agentes. Utilizando, bueno, que es en este caso, en mi caso particular, yo tuve todo lo que he descrito anteriormente, lo sufrí y entonces me vi pues, en este laberinto y perdido en el desierto anterior,
¿Por qué? Porque entrábamos en bueno, pues una batalla judicial con la administración, entendiendo que una persona que por acto de servicio o por enfermedad común ha sufrido una discapacidad no tenía por qué perder el trabajo. Podía continuar trabajando como así lo dicen las leyes. Es tal así que después de tras 10 años de pleitos, la ONU recientemente, en su comunicado número 34/2015, dictaminó que el Ayuntamiento de Barcelona, al cual yo pertenecía como agente de la Guardia Urbana, me expulsó por razón de discapacidad. Esto es importante porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una normativa que es aplicable e invocable. ¿Esto qué significa? Que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Es decir, los jueces la deben de aplicar. Es tal así que incluso se tiene que aclarar mediante una ley, que es esta, la del 25/2014, del 27 de noviembre, de tratados y acuerdos internacionales, y claramente se ratifica que todos los tratados y acuerdos legalmente ratificados, publicados y sancionados por el Rey son de aplicación. Bien, imaginar cuál fue la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona tras el dictamen emitido por la ONU. Pues era de esperar, ¿no? Pues que el Ayuntamiento insiste que la expulsión de la gente reprobada por la ONU se ajusta a la ley. Es decir, a día de hoy he tenido que volver a presentar una demanda en la jurisdicción ordinaria contenciosa administrativa por una vulneración de derechos fundamentales. Volver a empezar. Es importante, ¿eh? Digo, hago aquí un parón porque imaginaros vosotros en el día a día trabajando en la calle si os pegan un tiro, un navajazo, cualquier cosa. Encima es no solo el daño físico, psicológico, sino luego la victimización por parte de la propia administración, que es expulsándote del cuerpo. Vuelvo a insistir que en función de cada cuerpo se regula de una manera u otra, pero en la mayoría expulsan. De hecho, se han presentado diferentes enmiendas a través de defensores del pueblo en diferentes cuerpos policiales que tampoco han sido tenidas en consideración por el defensor del pueblo. Sí, en algunas se modificaron a través de la Asociación de Guardia Civil y el CERMI, que es la entidad que aglutina a las personas con discapacidad de toda España, casi 5 millones de personas, y que gracias a ellos yo pude llegar a la ONU y que se diera finalmente este dictamen favorable. Bueno, yo tenía aquí un par de vídeos que quería poner porque lo suelo repetir, es uno que me gusta mucho porque viene a ejemplarizar la situación que a veces pensamos nosotros que estamos en Europa, en el primer mundo, un estado de bienestar social, y te das cuenta que otros países latinoamericanos en el cual bueno, tienen más difícil a nivel de ayudas sociales, nos llevan bastante ventaja lo que respecta al reconocimiento de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso de las Fuerzas Armadas. Lo voy a poner, espero que os guste. Buenos días, sabe que nos encontramos sumamente contentos, motivados, porque el día de hoy se ha presentado en el Minuto Cívico del Servicio de Protección Presidencial el señor Cabo II Darwin Aguayo. Él, luego de 1 año, 3 meses de rehabilitación, luego de un terrible accidente que le ha dejado con condiciones especiales, el día de hoy se reintegra en un sistema de reinserción laboral para cumplir funciones administrativas en el Servicio de Protección Presidencial, específicamente como secretario de la Oficina de Enlace de la Vicepresidencia de la República. Para los funcionarios de policía es realmente un logro el tema de haber podido gestionar que el Servicio de Protección Presidencial acoja a Darwin Aguayo nuevamente, porque él fue parte siempre de este grupo de trabajo y para él resultaba sumamente motivante el poder retornar a este grupo. Para nosotros simplemente debemos darle la bienvenida. Sabemos que va a ser una relación muy positiva para nosotros como institución, porque tenemos un funcionario que nos va a colaborar y esperamos que para él, en un tema motivacional, que le ayude a continuar adelante. Para todos nosotros él es un ejemplo. Bien, es la diferencia, ¿no? La importancia del reconocimiento y de la adaptación a tus capacidades funcionales. Este es el mensaje claro
como la propia administración, en función de tus posibilidades, te adaptan en el puesto de trabajo a aquello que tú puedes hacer. Nadie se plantea que Pablo Echenique no pueda ser diputado actualmente. ¿Por qué no? Porque el hecho de tener una discapacidad de ser una barrera. Yo puedo estar en silla de ruedas, pero puedo estar en una sala de comunicación, de jefatura o en intendencia o en planificación. Este es el mensaje que debe calar en nuestro colectivo. Bien, por último también quería poner otro vídeo de nuestro compañero Juan Cadenas. Bueno, yo creo que con el objetivo de querer cerrar la charla, que es, lo que quiero conseguir es el impacto y que se quede en la retina de lo que os puede pasar a vosotros, y que esto debe ser un motor para unirnos y generar suscitar ese debate en la plantilla, en la base, para que esto se regule de vez por todas, y que sea homogéneo a nivel estatal, que en función de qué municipio o qué comunidad autónoma, en un sitio te puedan echar y en otro no. Esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿vale? Os lo pongo, espero que os guste. Me cogieron entre dos y me acuchillaron, vamos, y me dieron el ojo y la garganta, y de ahí recuerdo pocas cosas ya tengo en ese momento tengo la mente un poquito que no recuerdo. Estuvo a punto de morir esa noche y cada día lo recuerda. Perdió un ojo en el asalto a la jefatura de la policía local de Puerto Serrano cuando intentaba evitar que miembros de la familia de los Cachimbas, una conocida banda de delincuentes, accedieran a las dependencias. Acababa de detener a uno de ellos por conducir de forma temeraria por las calles del pueblo. Sacó y montó su arma reglamentaria, pero no disparó. Tenía miedo, tuve miedo en ese momento de que me terminaban de rematar. Y la única opción que tuve fue pues salir de un infierno que era aquello, y todavía me persigue esa noche aquella que debí disparar. A Juan le ha quedado una incapacidad permanente para su profesión y un 45% de su salario. ¿Cómo es posible que yo, por cumplir con... Bien, aquí quería hacer una parada y una fe de ratas, que viene cierto que en el vídeo se dice que es un 45%, y realmente Juan está incapacitado en grado total, y él tiene una prestación económica del 55% de la base económica. Obviando esto, lo importante es que fijaros, ¿quién se lo iba a pensar, ¿no? Que iban a asaltar la comisaría de policía y que iba a perder un ojo y casi pierde la vida, ¿eh? De ahí la importancia del mensaje que se quiere lanzar, y en el cual José Antonio Domingo va a profundizar más, y luego Salvador, desde un aspecto más normativo, de lo que es una regulación de la segunda actividad, y lo importante que para nosotros, que hemos estado batallando desde hace años, una regulación homogénea a nivel local, autonómica y estatal. Para nosotros es primordial. Entendemos que debe haber, y en la línea que también defiende la asociación, debe haber un cambio a nivel de modelo policial, no solo ya a nivel operativo, sino también a nivel normativo de regulación para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. No puede ser que en función de qué zona tengas más o menos derechos. Debe de haber un paquete transversal mínimo en el cual todos estemos, y evidentemente la flexibilidad que pueda tener cada zona geográfica, tal y como lo recoge la propia Constitución y sus diferentes administraciones públicas. Pero lo que no tiene sentido, que es la aplicación de los derechos fundamentales recogidos en la Convención de Derechos Humanos, que es en el artículo 27, que es el derecho al trabajo, en función de qué zona se respete más o menos. Bien, esto era el mensaje que yo quería lanzar hoy. Lo quería hacer mucho más así con imágenes y no tan normativo. Espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Pues muy bien, Vicente. Nos ha gustado mucho y de verdad que a mí por lo menos nos ha puesto la piel de gallina. Muchas gracias, Vicente, por tu exposición. Para finalizar, tenía una pregunta que realizarte. ¿Cuál es tu propuesta para la segunda actividad y las discapacidades sobrevenidas? Bueno, después de estos años de experiencia, yo creo que en síntesis la solución la tenemos, que sería la aplicación de la propia Convención de la ONU, de los derechos de las personas con discapacidad. Pero así como algo inmediato sería hacer una disposición adicional
y la ley orgánica, la 2/86, cosa difícil. Lo propusimos cuando fuimos al Congreso de los Diputados, que me acompañó José Antonio. Tuvimos una charla, como hemos hecho como en muchos otros parlamentos de diferentes comunidades autónomas, es que apliquen los tratados internacionales, la Convención, y hacer de alguna manera una regulación única para todas las fuerzas y cuerpos del Estado. Pensar que Policía Nacional están en torno a 65.000 agentes, 65 o 66.000 agentes en toda España, pero es que los policías locales somos también 65.000 o 66.000 agentes. Eso tenéis que dividir por todos los reglamentos de cada municipio, aquellos que lo tengan. Entonces, con única ley transversal para todos que regulase la segunda actividad, ya estaría solucionado. O decir que se aplicará la Convención de las Personas con Discapacidad. Esta sería de entrada una solución práctica o pragmática y operativa. Incluso la posibilidad de movilidad entre cuerpos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué si en el municipio A no tiene ninguna persona con discapacidad y a lo mejor necesitan ahí una persona para estar en puertas o en sala o en intendencia? ¿Por qué no? Aquí hay compañeros que hay titulados superiores. José Antonio, por ejemplo, es licenciado en Derecho y grado social. ¿Por qué no podría estar en un departamento de la Policía Municipal de Madrid, por ejemplo, de planificación, haciendo el tema de las instrucciones, asesorando? Gente que has hecho magisterio, ¿por qué no podría estar en educación viaria, por ejemplo? No sé. Eso sería una solución práctica, a priori, y yo creo que sería buena para todos los compañeros. Pues sí, Vicente. En definitiva, el modelo que desde una policía para el siglo XXI proponemos es muy acorde. Dejar de tener tanta normativa independiente y solo una normativa para los policías que estamos en la calle. Sé que esto puede colisionar porque entramos ya en política, porque son diferentes modelos, pero no es que fuera ni más federalista ni menos, pero sí como mínimo una regulación armónica, una normativa marco para todos, y luego pues cierta flexibilidad, evidentemente, pero sí un mínimo para todos. Muy bien, Vicente, pues muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Vicente, sobre todo por hablarnos de la función tan primordial que está realizando ahí el POL. Y ahora nuestro siguiente ponente, José Antonio Domingo García, nos hablará sobre la discapacidad sobrevenida en la policía. Adelante, José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Ruiz. Muchas gracias por dejarnos a Policía del Siglo XXI poder compartir con vosotros un poquito el largo camino que tenemos con las discapacidades sobrevenidas. Hoy voy a hablar de las incapacidades sobrevenidas en los cuerpos policiales, ¿vale? Que es una de las mayores causas incapacitantes que sufrimos y que no tomamos en consideración. Es decir, normalmente nos preocupamos por cierto tipo de cosas, como que si me surge esto en esta intervención o me surge cualquier otro tipo de circunstancia, pues que sepáis que tanto las cosas que nos pueden suceder fuera del trabajo como dentro del trabajo, como las enfermedades sobrevenidas, pueden cambiar completamente nuestra vida. ¿Vale? Porque, mira, por ejemplo, en la Policía Municipal de Madrid, que somos unos 6.000 aproximadamente, que sepáis que en torno a unos 600 sufrirán una incapacidad sobrevenida y de esos 600, unos 300 se quedarán en casa con el 55%. Entonces es muy importante que sepáis tanto en los términos legales como lo que podemos hacer para evitar todo esto, ¿vale? Vamos a entrar un poquito a explicaros cada cosa y cada situación. Esta es una de las, digamos, exposiciones un poquito más largas que voy a hacer, porque es tremendamente importante, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tienes un accidente laboral o una enfermedad común, ¿vale? Normalmente se hace un informe en el trabajo, ¿vale? Y ese informe, la mitad de las veces lo hacemos de mala manera, es decir, comunicamos a nuestro mando que nos ha pasado esto, o hacemos un informe un poco incompleto, ¿vale? Pues eso va a derivar en que sea un accidente laboral o no sea un accidente laboral, ¿vale? Y que luego abramos o no la determinación de contingencia con esa situación. Y luego también hablaríamos igual del mercado de prestaciones que podría ser derivado solo en caso de accidentes laborales. Entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Pues mira, fijaros, tenéis que comunicar claramente cuándo se ha producido el accidente y de qué manera. ¿Por qué? Porque si es in itinere o es por situaciones de trabajo, es decir, cuando actuemos fuera de las horas del trabajo, se considera como trabajo, ¿vale? Entonces, hay que ser muy cauto
y comunicarlo de una forma concluyente. Es decir, que estamos trabajando, ¿vale? Para que a la hora de que se nos den indemnizaciones o se nos dé cualquier tipo de prestación a esa situación, entre en accidente laboral, porque es muchísimo mayor que si es una enfermedad común, ¿vale? Luego, otro de los casos es el seguimiento del médico, ¿vale? Pues el médico es bastante más importante de lo que nosotros nos creemos. Es decir, si nosotros tenemos complicidad con el médico, podemos explicarle todas las cosas con un razonamiento concreto. Si no tenemos esa empatía con él, no debemos de hacerlo, pero si lo tenemos, sí que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el médico nos puede un poco ampliar el periodo de curación, puede determinar que no sean incluso de los 12 meses, es decir, que él haga un informe ampliatorio para que se pueda prorrogar otros 6 meses más, ¿vale? Y sin embargo, si no lo tenemos, pues hay que ser un poquito cauto porque hay ciertos tipos de médicos o situaciones que pueden llevar a que esto, digamos, se escale y se haga de una forma más rápida. Luego también se puede hacer el seguimiento de la mutua. Esto estamos hablando casi siempre en las policías locales, ¿vale? Dentro de las policías locales, la mutua, que sepáis que es una entidad privada, ¿vale? Con nosotros no tiene nada que ver, simplemente comunica. Pero que sepáis que ellos lo que hacen es que viven de las rentas. Entonces, ¿esa renta le es viable mantener a una persona durante 16 meses pagándole sueldo? No. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se le comunica, lo que se le dice y cómo se le dice, porque eso puede conllevar a que ellos mismos hagan un informe dentro de los 3 o 6 meses en una jubilación anticipada, es decir, antes de que cumpla el año. Y diréis, no, esto no sucede. Pues fijaros, a mí me sucedió, a mí en 6 meses me jubilaron, me mandaron para casa, con lo cual hay que tener mucho cuidado con la mutua. Yo os hablo desde la experiencia, ¿vale? Luego, una vez que pase todo esto, el médico de cabecera, cuando vea que hay cierto tipo de lesiones, puede instarnos a pasar una inspección médica. Dentro de la inspección médica hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque siempre hay que hablar de forma positiva, es decir que nosotros nos vamos a recuperar. Si nosotros entramos con una negatividad, vamos muy mal, ¿vale? En el sentido de que ellos indirectamente nos van a hacer pasar al último punto, que es pasar tribunal médico. El tribunal médico no viene a decir que otra cosa que si estamos o no para el puesto principal. Es decir, la segunda actividad, olvidaros, porque no está regulada en ningún sitio. Es decir, no hay una regulación como tal. Es decir, se hace a nivel interno o no existe. Es decir, para la seguridad social no existe. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto al pasar tribunal médico, qué decirle y qué no decirle. Está bien determinada la contingencia, es de lo que estábamos hablando antes. Debemos de recurrirla. ¿Qué plazo tenemos? ¿Cómo realizarlo? Pues mira, fijaros, siempre hay que recurrir una determinación de contingencia. Una determinación de contingencia va a determinar si es accidente laboral o no. ¿Nos tenemos que quedar con lo primero que nos queda? ¿Con lo primero que nos dicen? No. Mirad, hay un compañero que sufrió un accidente en un curso que nos ha costado durante un año y pico poder recurrirlo y lo ha ganado, que le dijeron que no, que eso era una enfermedad personal y que nada tenía que ver con que sea laboral. Pues, fijaros, haciendo un parte de baja médica en condiciones, un informe de empresa que se especifique que es un curso homologado, las circunstancias de cómo se produjeron el accidente, ¿vale? El horario, la categoría profesional y nuestra actividad, que es muy importante explicarle, porque el que determina la contingencia, aunque digas que es policía, tiene que saber en qué ámbito estamos hablando, ¿vale? Los informes, las pruebas médicas que pueden ayudar, los partes de baja y altas de procesos anteriores que puedan tener una relación directa con esto y cualquier otro documento que pueda ayudar. ¿Qué va a hacer todo esto? Pues que en sí sea determinada como un accidente laboral cualquier tipo de circunstancia, como pasó en este caso. Un curso que era profesional, se lesionó, pues ha sido atendido como una enfermedad profesional y le han indemnizado, cosa que en otros casos no sucedería. Imaginaros, él tuvo una fractura de tibia y peroné, ha tenido una cojera persistente y le han indemnizado por ella, cosa que no sucedería si no hubiese estado vinculado a un accidente laboral. La regulación normativa, ¿vale? Aquí, el Real Decreto Legislativo 8/2015, el de la Seguridad Social, es simplemente para conocimiento, para que sepáis qué tipo de incapacidades y cómo podemos acceder a cada una de ellas. Luego, el decreto del 30 de mayo de 1952, que todavía está en vigor, es decir, estamos hablando de un decreto de hace más de 70 años, que está todavía en vigor, que habla que las administraciones públicas tienen la obligación de mantenernos en el puesto de trabajo. Pues eso no existe, ¿vale? Eso, olvidaros, no existe. Luego está la Ley Orgánica 9 de 2015, en el artículo 67, que habla de la Policía Nacional,
que habla cómo acceder a esa segunda actividad, es decir, un detrimento de funciones, unas pequeñas secuelas o ya por edad. Luego el EBEP, que habla en el artículo 67 y 68 de las incapacidades sobrevenidas en policía, que hay una mala redacción en el artículo 67 que determina podrá, ¿vale? Y no deberá. Y ahí ya hacen una mala praxis muchísimos ayuntamientos y muchísimas administraciones jubilándonos sin pasarnos el correspondiente tribunal médico, que es obligatorio. No hay que olvidarlo, es obligatorio y hay que reclamarlo judicialmente. Luego, el convenio colectivo, que puede terminar una circunstancia, ¿vale? Un convenio colectivo, hablo de convenios colectivos privados, ¿vale? Dependiendo de nuestra situación. Y luego cada regulación autonómica específica, que esto ya es un grigay en policía, que eso ya no hay quien lo entienda. Tipos de incapacidades, ¿vale? Aquí vamos a jugar con ellas porque es tremendamente importante, ¿vale? La incapacidad permanente parcial, que son 24 mensualidades que se nos pagan de una sola vez, ¿vale? Que hay que saber que se tributa por ellas, es decir, al año nos va a reclamar el 20 o 22% Hacienda, con lo cual, ojitos, si nos abonan el saber hacer uso de las mismas porque luego no lo van a reclamar. Estas casi no existen, ¿vale? Eso les dicen, no, existe la parcial. No existe la parcial. Es decir, hay muy poquitos casos en los que se tiene una parcial. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar y en lo que va a acabar siempre es una permanente total, una absoluta o una gran invalidez, ¿vale? Y siempre vamos a estar con la total. Siempre vamos a tener en medio a la total. ¿Por qué? Porque es la más recurrente. La seguridad social determina que no estás capacitado para el puesto principal y lo que te hace es darte una total. ¿Que en muchos casos debería darte la absoluta? Sí, pero no la da. No, simplemente da la total y desde ahí, desde la total, es donde tenemos que empezar nosotros a luchar. Con la total cobraríamos solo el 55% del salario. Y fijaros, estamos hablando del 55%. En la absoluta ya hablaríamos del 100% y de la gran invalidez ya hablaríamos de una contraprestación de un 20 o un 30% de exceso por encima del 100% porque necesitamos unas ayudas de terceras personas. Dentro de las clases pasivas estaríamos igual, de la misma manera. Lo único que en la permanente total, ¿vale? A nosotros nos darían solo el 100% del salario base, ¿vale? Que no hay que olvidarse que no hablamos del 100% del sueldo, sino en clases pasivas hablamos simplemente del salario base y en grandes invalidades, en gran invalidez ya estaríamos hablando del 200%, ¿vale? O, por ejemplo, en Policía Nacional o en Guardia Civil estaríamos hablando de que por una incapacidad ya que nos retira de servicio, podríamos, si es accidente laboral, un 100% del salario base y si es una enfermedad profesional o es un accidente profesional, de un 200%, que cambia mucho la película, digámoslo así. ¿Qué marco jurídico nos afecta? Fijaros, sobre todo la Convención de Derechos de la Discapacidad ratificada por España, como bien ha dicho nuestro compañero Vicente, que fue regulado porque fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Habla sobre todo en el artículo 7 del mantenimiento de empleo en los funcionarios, es decir, que ya está instando a las administraciones públicas que nos tienen que mantener. Esto no se cumple, ¿vale? La Convención de Derechos de Discapacidad estuvo muy bonito, hicieron una representación muy buena, pero esto no se aplica, ¿vale? No es de aplicación en España, parece que estamos perdidos en el ostracismo de otros países. Luego el artículo 27, que habla de la discriminación por discapacidad sobrevenida, que obliga a la participación de discapacitados en pleno empleo, es decir, a mantenimiento, es decir, que nos tienen que dar otro puesto acorde a nuestra situación, ¿vale? Y luego el artículo 40.1, que se lo saltan todas las juntas y delegados de personal de todos los municipios, de todos los ayuntamientos, de todas las administraciones, que tienen la obligación de vigilancia del cumplimiento de toda esta norma. Y esto no se hace, esto no lo hace nadie, os lo garantizo, nadie. ¿Qué hay que hacer? Pues por eso estamos abogando por un cambio específico de toda la normativa a nivel nacional. Es decir, no estamos hablando de un ámbito local, no. De un reglamento de discapacidad o incapacidad sobrevenida dentro de las policías locales a nivel nacional y de las policías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo locales, ¿eh? Habría que hacer una normativa general. Y luego, dentro de la normativa de España, que fue un copia y pega, ¿vale? Fue el Real Decreto Legislativo 1 de 2013, que habla de la discapacidad en el artículo 7, 35 y 40, que si os fijáis,
es prácticamente lo mismo a lo que viene a decir la Convención de Derechos de la Discapacidad. En el artículo 7, protección por parte de las administraciones, que no existe, discriminación indirecta por disposición legal, que es lo que hacen, y el artículo 40, obligación a las administraciones a adaptar el puesto de trabajo cuando tengamos una incapacidad, cosa que no existe. ¿Vale? Y dentro de las sentencias está el dictamen de la ONU de nuestro compañero Vicente, que es muy importante, la Directiva 34 de 2015, que yo creo que os la debéis de leer. Simplemente con leer entenderéis lo que está incumpliendo España y lo que está haciendo mal. Y sobre todo la sentencia del sistema del Tribunal Supremo, el 3732 del 2019, de la Sala Cuarta, que habla sobre la segunda actividad, que es bastante clarificante. ¿Qué está obligada a realizar la administración? Pues fijaros, lo que estamos hablando reiteradamente, la adaptación del puesto de trabajo, tanto si es accidente laboral como si es enfermedad común. Es decir, está obligada. ¿Por qué no lo hace? Porque es más sencillo expulsarnos y que nos paguen el 55% de prestación y que estemos en casa y se quitan un problema porque no saben qué hacer con los policías que tienen una incapacidad porque en las oficinas y en las administraciones están mejor colocados los suyos que los policías. Entonces, ¿cómo jugamos con esto? Pues mira, yo no puedo echar a mi gente. Pues, ¿qué hacemos? Pues mira, le damos una pequeña paguita y que se vayan para casa. Y estos señores que han arriesgado sus circunstancias, su vida por los demás, nos olvidamos de ellos. Ya vendrán otros que lo cumplirán, porque siempre hay gente joven. ¿Cuál es la realidad de esta segunda actividad? Pues la segunda actividad es que no existe. Sinceramente, no existe. Existe según para quién, cómo y de qué manera, y depende de qué administraciones. ¿Cómo? Pues fijaros, mira, en Policía Nacional estamos viendo ya gente como Rafa que ha tenido que luchar a nivel jurídico para poder volver a su puesto de trabajo, cuando él no estaba en clases pasivas. Y en clases pasivas le deberían de haber adaptado. ¿Por qué no se hace? Pues fijaros, porque el gobierno lo que está haciendo ahora, y es un cambio bastante importante, yo creo que hay que meditarlo muchísimo, es meter otra vez las clases pasivas dentro del régimen general de la seguridad social. Vosotros diréis, no, pero si a mí no me van a tocar las condiciones. Fijaros que hay un marco jurídico ahora mismo abierto bastante importante que puede hacer un cambio normativo en este sentido. Es decir, una situación sobrevenida grave como la que tenemos ahora mismo a nivel nacional, que puede llevar y derivar en el cambio de las prestaciones y el cambio de condiciones. Es decir, ojo que puede cambiar todo el sistema de segunda actividad que hay ahora mismo en policía si pasamos al régimen general de la seguridad social, que es totalmente distinto, que habla en cierto tipo de artículos que pueden expulsarte. Ojo, si estoy en esta situación, ¿cómo accedo a ella? Pues fijaros, de una sencilla razón y una sencilla forma, por escrito. Todo lo que hagáis, todo lo que comuniquéis, todo por escrito, ¿vale? Eso que se os quede bien grabado, que las palabras se las lleva el viento. Todo por escrito, porque todo lo que esté por escrito se puede recurrir a nivel judicial. Si no nos dejan acceder, eso se puede reclamar y en muchos casos se está ganando. Entonces, todo por escrito. Si no es así, debo de ocultar la incapacidad. Nunca, ¿vale? Compañeros, nunca ocultéis una incapacidad. Diréis, bueno, pero es que me pueden expulsar. Sí, pero es más peligroso para el compañero si no sabe que tenéis una discapacidad o una incapacidad. Si tenéis unas medidas, si seguís trabajando, estáis exponiendo vuestra vida, estáis exponiendo y poniendo en riesgo a los demás compañeros. Con lo cual, si hay una incapacidad, nunca hay que ocultarla. Hay muchas personas que están ocultando cierto tipo de incapacidades que podremos hablarlo en otros ámbitos, como es el ámbito del suicidio, que hablan de cierto de incapacidades mentales por cierto tipo de lesiones que tienen o enfermedades que conllevan hasta incluso en un suicidio. Entonces, nunca hay que ocultar una incapacidad. Que no hay que decírselo al jefe, estoy de acuerdo, pero para eso están los centros, ¿vale? Para eso están los medios. Por ejemplo, en Madrid está Madrid Salud, en otras administraciones está otro tipo de situaciones que hablan de salud laboral y que habla de esto, que es privado, ¿vale? Que no se nos olvide que todo lo que es en salud, todo es privado. Y ahora entramos en materia gorda, como es decir, ¿cómo revoco una jubilación? Mira, ¿cómo evito la jubilación? Pues fijaros, primero hay que abrir un procedimiento administrativo y si no funciona hay que irnos al ámbito penal, ¿vale? O incluso, bueno, al ámbito judicial, no penal. El penal ya sería por una responsabilidad porque
estén prevaricando o estén haciendo cierto tipo de circunstancias, creo que se podría demostrar, pero bueno, primero vamos a recuperar nuestro puesto de trabajo. Esto no es una situación que se resuelva en un año ni en dos, es decir, lo normal son 3, 4 años poder volver, ¿vale? No es como el caso de Rafa, que Rafa directamente se fue al Tribunal Superior de Justicia y es bastante más ágil, bastante más rápido, porque además se le da clases pasivas y es más fácil volver. Pero en todos los policías nacionales que desde el 2010 ya entraron en el régimen general de la Seguridad Social, ya es bastante más complicado, porque hay que iniciarlo desde el principio, hay que demostrarlo muy bien, por eso estamos hablando de que hay que recurrir cualquier cese, de que hay que recurrir cualquier circunstancia y sobre todo buscaros un abogado de derecho internacional o alguien que hable de derecho internacional y sepa hablar de discapacidad, que hay muy poquitos, ¿vale? Y luego ya, pues nada, suerte, entrar, como decía nuestro compañero Vicente, en el desierto y bueno, y aquí desde esta asociación tendréis una muleta, pero que sepáis que la guerra la tenéis que ganar vosotros. Luego, el segundo caso, que es rehabilitar el puesto. ¿Cómo se puede rehabilitar? Pues fijaros, o tras una sentencia, ¿vale? O bien revocando la incapacidad que nos ha llevado, que es lo que habla el artículo 68 de BEP, que es cuando desaparezca la circunstancia, es decir, la incapacidad que nos ha llevado a esa situación de IPT, ¿vale? ¿Continúo con la incapacidad? Pues esto ya va a depender de cada persona. Es decir, hay gente que querrá quedarse en casa, gente que querrá trabajar, quien se sienta policía va a querer trabajar, aunque sea en cualquier sitio, con lo cual debéis de quedaros con la incapacidad, porque tenéis que ser conscientes de que una incapacidad es una situación sobrevenida, ¿vale? Y es una situación que nos cambia las condiciones, con lo cual hay que seguir con ella, hay que tenerla y volver a vuestro puesto de trabajo, pero en esas condiciones. Y nada, termino hablando de, como se suele decir, de nosotros, que estamos ahí para ayudaros, ¿vale? En lo que necesitéis y en todo lo que os podamos ayudar como muleta. Y yo por mí, nada más, no tengo que decir nada más. Más adelante yo creo que hablará nuestro compañero Salva y podrá un poquito hablarnos un poquito más de este tema. Pues muchas gracias, José Antonio. Te quería realizar una pregunta que me ha surgido al escuchar tu exposición. Me gustaría saber si por parte de la Asociación para la Integración de Policías Locales con Discapacidad tenéis algún protocolo, algún tríptico aclaratorio sobre cómo proceder ante una situación de discapacidad. Sí, bueno, en tríptico no. Más o menos lo que tenemos son unas situaciones, es decir, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Ante una incapacidad, al sufrir la incapacidad, cómo tener la incapacidad. Nosotros estamos dando una serie de directrices, ¿vale? No tenemos un tríptico explicatorio que lo deje bien claro. Es decir, lo que hacemos es comunicar cómo se debe hacer. Es decir, al sufrir la incapacidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es solicitar el pase a segunda actividad, desde situación de activo. Diréis, bueno, pero es que estando en la incapacidad no estás en situación de activo. No. Tú sigues estando en situación de activo siempre y cuando no se te comunique tu cese, ¿vale? Y si se te comunica el cese, siempre hay que hacer una solicitud de ese pase a segunda actividad en situación de activo, antes de que se te comunique el cese. ¿Cómo se puede hacer? Por registro, en cualquier tipo de registro. Y luego ya, una vez que ya se te comunique el cese, revocar el cese. ¿Cómo se hace? Con un pequeño escrito, diciendo que no es acorde a derecho, y ya lo abrimos porque seguramente la administración siga adelante y ya tendremos que ir por la vía judicial. Pues muchas gracias por tu aclaración. También entiendo que cada administración es un mundo. Como bien has explicado y habéis explicado, tanto tú como Vicente, cada administración tiene una normativa diferente y entiendo que cada caso es un caso particular. Muchas gracias por todo. Así es. No, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu ponencia. Y ahora damos paso a Salvador Avilés Ayala, un compañero de Murcia, que nos va a hablar sobre la segunda actividad en la Ley de Coordinación de Policías Locales en su región. Adelante, Salva, cuando quieras. Buenas tardes, maestro Ruiz. Buenas tardes también a la Asociación de una Policía para el Siglo XXI. Y nada, vamos a empezar a hablar del tema de la segunda actividad. En primer lugar, quiero hacer una pregunta, ¿vale? A los oyentes. ¿Qué es un policía? ¿Qué es?
un robot, un Superman, porque el hecho de poner el uniforme, ¿qué significa? ¿Que ya somos inmunes a todo? Pues nada, pues no. Un policía es una persona y como tal tiene sufrimiento y tiene accidentes y tiene enfermedades. Ninguno estamos a salvo. Por si no lo sabéis, os lo digo. A mí me expulsaron durante 5 años a la calle por ser una persona con discapacidad, por tener un accidente no laboral. Como han dicho los compañeros anteriormente, quisiera hacer 2 pinceladas para que la gente lo tenga claro. ¿Qué es un accidente laboral? Un accidente laboral, pues ya lo sabemos todos. O bien a la hora de tener a alguien, o un accidente con el coche, o que te disparen, o que te metan un navajazo. ¿Y qué es un accidente no laboral? Está claro, ¿no? Un accidente con tu coche, o un accidente doméstico, o un accidente deportivo fuera de tu ámbito laboral. ¿O qué es una enfermedad laboral? Pues una enfermedad laboral puede ser el estrés laboral, que muchos compañeros no saben que tienen estrés laboral. Y existe el estrés laboral. ¿O qué es una enfermedad no laboral? Un cáncer, ¿vale? Entonces somos personas y no puede ocurrir eso. Y no olvidaros que también nos pueden matar, ¿eh? Podemos morir, somos policías. Pero detrás de cada policía hay una persona. Dicho eso, ¿vale? Pues quiero deciros que a los policías, cuando hablo de policía estoy hablando de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, estoy hablando de policía autonómica, de policía nacional, de guardia civil y de policías locales, ¿vale? Pues mira qué putada, ¿vale? Que cuando tienes una discapacidad sobrevenida, pues te expulsan, así, radical, te expulsan a la calle porque ya no les sirves. Es decir, te expulsan vía sanitaria. Porque hasta el 2007, que entró el EBEP, a un policía se le podía expulsar del cuerpo de 2 maneras. Una, vía administrativa, ¿vale? Porque la has cagado hablando en plata, o vía penal, pero vía sanitaria. Eso es como decir que expulsan a un policía por ser negro, o expulsan a un policía por ser gay. A nadie le cabe en la cabeza. Pues a nosotros nos expulsan por esa condición, ¿vale? Entonces, como ya han hablado los compañeros, ¿vale? Yo voy a hablar un poquito, ¿vale? De lo que es la ley de coordinación de policía local de la región de Murcia. Como sabéis, hay 17 comunidades autónomas y hay 17 leyes de coordinación, y cada una va por su lado, aparte de las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Lo que es vergonzoso, que tú a la hora de trabajar, ¿vale? Cuando tienes una responsabilidad penal, te aplican a nivel nacional el Código Penal. Pero cuando tú tienes una discapacidad, pues te aplican la ley que quieran, cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento. Pero lo más chocante es que dentro de cada comunidad autónoma, o sea, hay una diferencia entre comunidades autónomas. Pero es que dentro de la comunidad autónoma hay diferencia entre municipios a la hora de aplicar la segunda actividad. Pero lo más chocante es que dentro del municipio también hay discriminación. En mi caso, cuando yo solicito la segunda actividad, habían 4 compañeros en segunda actividad. Y a mí me expulsaron. Como a cientos y cientos de compañeros. Bien, dicho esto, podemos decir que la mayoría de las leyes de coordinación de policías locales que hay en España son muy malas, muy malas. Aparte que no se han adaptado a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, cuando es de obligado cumplimiento. Dicho eso, una de las mejores que tenemos de la ley de coordinación que hay en España es la de la Comunidad Autónoma de Valencia. Y luego tenemos a 2 municipios catalanes que son pioneros, ¿vale? Que tienen un reglamento de segunda actividad chapó, y aparte adaptado al convenio internacional y a toda la legislación vigente sobre personas con discapacidad. Es más, estos 2 municipios, uno se llama Palafrugell, ¿vale? Y el otro se llama Cerdanyola del Vallès, ¿vale?
fijaros qué bueno que es y la aplicación de la legislación sobre personas con discapacidad, que aparte que no te expulsan, tienes también oportunidad, ¿vale?, para ascender, porque la mayoría en la mayoría de los municipios o bien te echan, y si no te echan, te dejan en un rincón, ya no tienes derecho a tu carrera profesional. Pues en estos dos pueblos catalanes sí tienes derecho a la carrera profesional, pero es más, tienes derecho al traslado, te puedes mover de un lado para otro. Dicho eso, como ya han dicho mis dos compañeros, ¿vale?, voy a hacer muy rápido para que tengáis claro, para poder explicar lo de la ley de coordinación de la región de Murcia, cómo te expulsan, tengo que explicar las clases de incapacidad que hay, ¿vale?, según la Seguridad Social, que son 4. Una es la incapacidad permanente parcial, que tienes una lesión, pero que no te impide seguir trabajando como policía, te dan 24 mensualidades y sigues trabajando. Luego tienes la incapacidad permanente total, que te expulsan, ¿vale?, y aparte cobras el 55% de tu sueldo. Pero ojo, compañero, una incapacidad, una pensión, no es tu sueldo, ¿eh? La gente está equivocada. Es una prestación social, como la viudedad. Pero es que la gente no, es que los propios compañeros te dicen, pues si te vas con pues cobra un sueldo de la mitad de tu sueldo. Pues no, eso es una prestación social. O sea, que cuando te expulsan, primero, dejas la condición de funcionario, la condición de agente de la autoridad, y te quitan tu sueldo, vía sanitaria. Y te vas con una pensión del 55%. Y te arruinan la vida. A mí me ha arruinado mi vida económica, profesional, laboral, familiar, psicológica, física, emocional, y ponle todo lo que tú quieras. Esa es la realidad, compañero, y eso le puede pasar a cualquier compañero. Por eso está el POL, ¿vale? Esa es la segunda, la incapacidad permanente total, que es la más normal. Luego tenemos la incapacidad permanente absoluta, que es cuando tu pensión es el 100% de tu base reguladora. Eso significa que ya no puedes trabajar en otro lado, porque las lesiones son tan graves que no te permiten trabajar en ningún lado. Y luego tenemos la gran invalidez, ¿vale?, la cual se cobra aproximadamente un 150%. Es para aquellas personas que necesitan la ayuda son dependientes, necesitan la ayuda de una tercera persona. Entonces, hemos dicho que hay 4, ¿no? Y ahora vamos a entrar de lleno en la Ley de Coordinación de Policías Locales, que se aprobó en octubre del 2019. La anterior, que es de 1998, era una de las pioneras en España. Lo que ha pasado es que con la nueva hemos perdido derechos. Entonces, normalmente cuando se pasa a una actividad, se pasa por 2 motivos. Uno, por edad. Lógicamente, cuando llegas a 55 años o 56, ya no estás como un chaval cuando entras con 20 años. Entonces, por edad, ya has perdido facultades psicofísicas y te ponen en un sitio mucho más acorde a tu edad, ¿vale? Pero luego tienes otra que no es por edad, que es cuando tienes una lesión o una discapacidad sobrevenida, ¿vale? Y aquí es donde viene el problema aquí en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la región de Murcia. Por cierto, AIPOL, hago un pequeño paréntesis, AIPOL estuvo en la Asamblea Regional, que es el Parlamento Autonómico de la región de Murcia, se entrevistó con todos los partidos políticos diciendo cuál era el problema antes de que se aprobara esta nueva ley. Todos echaron mano a la cabeza diciendo que no podía ser, que eso era discriminatorio, que eso en España no podía ser y que iban a poner parte de... que iban a partir el bacalao, hablando en plata. Pues escúchame, no hicieron absolutamente nada. Y lo que era el anteproyecto lo pegaron tal cual. Con la siguiente problema que hay, ¿vale? Que ya en Murcia, una vez que ha entrado en vigor esta nueva ley, ya que yo sepa, hay 2 compañeros que lo han expulsado, ¿vale? Ya se han ido a su casa con el 55%. ¿Cuál es el problema? Como hemos dicho, que tú puedes pedir por edad o bien por una discapacidad sobrevenida. Pero te dice
la ley de coordinación te dice, una coletilla que han metido los políticos, que dice que aquellas personas, o perdón, aquellos policías que están en un trámite o bien tengan una incapacidad permanente total o una o una incapacidad permanente absoluta, no podrán acceder a la segunda actividad. Totalmente discriminatorio. Doble discriminación. Primero, con respecto a la gente o los compañeros que tienen el 55 o 55 años. Es decir, ellos tienen una misma psicofísica, yo también la tengo, pero ellos sí pueden coger la segunda actividad y yo no. Y luego el artículo este que estoy diciendo me está diciendo que los que tengan una incapacidad permanente total o absoluta no pueden. Entonces, ¿qué me está diciendo usted, señor legislador? Que la primera, que es la incapacidad permanente parcial, la de los 24 mensualidades, sí la puede pedir, y el que tenga gran invalidez, es decir, un policía dependiente, la gran invalidez, recordemos que era el 150%, pero necesita ayuda de una tercera persona, ese también lo puede pedir. O sea, doble discriminación. Me estás diciendo que dos incapacidades sí la pueden pedir y otras dos no la pueden pedir. O sea, totalmente vergonzoso. Dicho esto, me hace gracia cuando en los reglamentos de policía local, que tienen que regularse en los ayuntamientos, y que hay muy poquitos que lo tienen regulado, y es por orden de la ley de coordinación de cada comunidad autónoma, me hace gracia cuando el legislador o los políticos se meten en competencias que no son suyas. Pero vamos a ver, señor legislador, señor político, ¿a usted qué le importa si el policía tiene una incapacidad o no tiene una incapacidad? Eso es un organismo que se llama de la Seguridad Social y es el órgano competente para decir, vale, si trabaja o no trabaja. Pero usted no. Eso es como decir, oiga, yo Salvador Avilés Ayala, ¿vale? Mi padre me ha donado 300 millones de euros y usted no puede trabajar porque tiene 300 millones de euros. Es que me parece totalmente vergonzoso. Pero aquí los políticos están en otro mundo, la mayoría de los sindicatos están en otro mundo, y lo que más me duele en mi corazón, es que mis compañeros siguen estando en otro mundo. Llevo 1 año y medio trabajando, ¿vale? Y algunos todavía no se han enterado de qué va esto. Y bueno, una lucha muy grande, ¿vale? Al final le gané el juicio al ayuntamiento en el TSJ de Murcia. Lo normal es que en 3 meses tenía que haber estado incorporado, tardaron 1 año en incorporarme, y después de 1 año y medio estoy esperando que me paguen los atrasos, ¿vale? Y otros problemillas que tengo con ellos. Y ellos siguen R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparte la justicia es un poco lenta y hace que los compañeros se desesperen. Y de aquí quiero decir que ningún compañero se desespere, porque eso es lo que ellos quieren, que te desesperes y que te vayas. Pero no, porque el que se siente policía quiere seguir siendo policía. Y yo al legislador le diría una cosa, oiga usted, el que yo me quiera ir del cuerpo de la policía local por una pensión es mi problema, es mi decisión personal. Pero usted no me lo impone, porque yo soy policía y ustedes me han arruinado la vida. Yo no quiero irme a mi casa a nada. Yo quiero seguir trabajando de policía, porque soy policía. Y eso no lo entienden. El tema, para terminar, la famosa EBEP del 2007, artículo 67. Te expulsan por una cosa que se han inventado ellos, que se llama jubilación forzosa. Eso no existe. Cuando yo estaba pensionado, yo le dije a la Seguridad Social que dígame usted la situación, si yo estoy jubilado, me dijeron que no. Usted es pensionista, usted tiene una pensión de incapacidad, usted no está jubilado. Y sin embargo, la EBEP sí lo refleja. Entonces, yo desde aquí, por si algún político, algún jefe, algún compañero o algún sindicalista me oye, solamente quiero decirle una cosa, que de aquí quiero llamar la atención para que los compañeros, los sindicalistas, los técnicos del ayuntamiento, que son los que hacen los informes por los cuales te expulsan, ¿vale? Vamos a ver si entre todos podemos llegar
a un acuerdo, explicarles nuestra situación y que valoren nuestra situación y que apliquen la legislación. De hecho, a mí me han arruinado la vida. Y ya termino. Pero no le tengo ningún odio, ningún rencor a todos los que me expulsaron. Es más, lo que quiero es que me escuchen. Para que vean el error que cometieron y que no lo vuelvan a cometer con otros compañeros. Y solamente para terminar, deciros que hay vida más allá del de la profesión de policía. Pero el que quiera seguir siendo policía se puede ganar. Porque en los últimos años la mayoría de las sentencias están a favor de los policías locales, o policías nacionales, o guardia civil. Pero lo que quiero deciros es que no desesperéis, que estáis que tenéis que buscar ayuda, tanto física como psicológica, como legal, como lo que sea. Apoyar en vuestra familia, apoyaros en vuestros amigos, ¿vale? E intentar no caer psicológicamente, porque si caéis, podéis llegar, como ha dicho José Antonio, incluso al suicidio. Y eso es lo que ellos quieren. Pero no le vamos a dar a ellos en el gusto. Tenemos que seguir luchando y no desesperar. Y si alguno conoce, algún policía que me esté oyendo conoce de algún compañero que esté en esa situación de baja y no sabe qué hacer, por favor, que se ponga en contacto con él, porque le vamos a ayudar. Y nada, y solamente eso, ya no... Y muchísimas gracias por todo. Nada, Salva, muchísimas gracias a ti. Vamos, un valor tu testimonio grandísimo. Yo que te conozco de primera mano y sé realmente todo lo que has luchado y todo lo que te ha costado. Vamos, aquí los compañeros tienen un testimonio, vamos, más que clarividente para que sepan realmente lo que les puede pasar. ¿No, Iván? ¿Qué piensas de todo esto? Pues sí, la verdad es que muchas gracias, Salva. Enhorabuena por tu lucha y tu constancia y grandes valores nos acabas de transmitir en tu ponencia. De verdad. Gracias Hay que rendirse, como tú dices. Y nada, para finalizar, por mi parte y por parte de la Asociación de la Policía para el Siglo XXI, daros las gracias a todos por participar en esta segunda jornada dedicada a la discapacidad y segunda actividad en las policías, en general en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ha sido un placer teneros aquí y poder aprender de todos vosotros. Recordar a todos los componentes de cualquier fuerza de cuerpo de seguridad que ante una situación de incapacidad pueden acudir a la Asociación para la Integración de Policías Locales con Discapacidad, que estarán encantados de ayudaros. Al final de esta ponencia se pondrán los datos de la misma asociación para que os podáis poner en contacto con ellos sin ningún problema. Muchas gracias a todos y os esperamos en unas nuevas jornadas. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.